Hola chicos, en esta ocasión vamos a terminar la segunda parte de la descripción y como habíamos mencionado, todavía tenemos que recordar cómo describir ciertos tipos de objetos o ambientes. Entonces empecemos de una vez con esto. Bien, acá les traigo una imagen que ojalá que llame a la atención de muchos de ustedes en el sentido de que se puedan animar a describir lugares. Como nosotros habíamos mencionado al inicio en el concepto de la descripción, habíamos dicho que nuestras descripciones tienen que ser tan exactas que aquel que lea la descripción tiene que imaginar como nosotros lo hemos plasmado, como nosotros lo hemos detallado en un texto. En ese sentido, por ejemplo, si yo quiero promocionar lo que es, por ejemplo, un ambiente como el que están viendo en la plaza de Huaraz, tendría que tener mucho detalle para que las personas puedan imaginar en realidad cómo es la plaza de Huaraz, ¿no? Algo que con la práctica uno puede lograr hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá te invito a imaginar, te invito también a detallar este lugar en ese tiempo que se está dando en la noche, ¿no? Y que puedas eh, agregarle literariamente algunas características que puedan resaltar la majestuosidad o la belleza que se pueda ver en la imagen, ¿no? Miren, entonces eh, son cuestiones que yo debo tener en cuenta al momento de escribir, ¿correcto? Y más si vamos a hacer una descripción con una tendencia literaria. Bien, a la descripción de lugares se le conoce como topografía. Topo es justamente lugar. Literariamente hablando, es una topografía literaria. ¿Qué es lo que hace? Como había mencionado anteriormente, una topografía hace una descripción de un lugar, ¿no? Al escribir un paisaje o un lugar cualquiera, los escritores suelen presentar primero una visión general del lugar. Eso es cierto, ¿no? Después van localizando en ese lugar los distintos elementos. Por ejemplo, si hay personas, el pueblo, los montes, el río, el camino, en fin, utilizando palabras que indican situación en el espacio. Procuran transmitir la impresión que produce el lugar, alegría, tristeza, misterio, terror, en fin. Todo esto nosotros lo hemos hablado. Justamente eso que transmite el lugar es la atmósfera ya, ¿correcto? El escritor a través de esas descripciones nos va pintando una serie de sentimientos que debemos de sentir a partir de sus detalles. Entonces, todo escritor lo va a tener que hacer porque está ambientando de tal forma que nosotros podamos imaginar, pero no solamente imaginar, sino también sentir lo que quiere que sintamos. Y ahí otra vez la importancia de la descripción dentro de una obra literaria, ¿no? Recuerden que estamos en el curso donde nosotros tenemos que impresionar o atraer a nuestro lector a través de nuestros textos. Entonces, por ejemplo, eh, tenemos lo de Cien años de soledad, ¿no? ¿Qué hace Gabriel García Márquez? Evidentemente, acá falta una parte. La parte inicial dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Punto. Después de ese punto viene este texto que dice, Macondo era una aldea de 20 casas de barro. Yo imagino, ¿cómo era Macondo? Ese lugar
que se describe en Cien años de soledad. Y Cañabrava dice, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, es decir, transparentes, ¿no? Que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. En pocos años, Macondo fue la aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 1300 habitantes. Era de verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de 30 años y nadie había muerto. ¿Qué atmósfera me está dando? Evidentemente me está presentando un lugar reciente, un lugar que se está construyendo, ¿no? Recién y es nuevo. ¿Se dan cuenta? Está describiendo los inicios de Macondo ahí. Entonces, esa es la sensación, por supuesto. No nos está diciendo mucho, simplemente nos está describiendo cómo es ese lugar lleno de piedras, ¿no? De un río con agua transparente, con casas rústicas de barro y caña brava, dice, ¿no es cierto? En fin. ¿Qué debemos de tener en cuenta para nosotros describir un lugar? Primero, identificar el lugar específicamente, ¿correcto? Como les he mostrado en la foto. ¿Qué voy a hacer? Citar dónde se ubica, como lo había mencionado en el texto anterior, ¿no? El lugar se cita en Huaraz, o la plaza de Huaraz, ¿no? Describe sus características, por ejemplo, ¿no? Si yo describo la plaza de Huaraz, diré que, por ejemplo, para el lado oeste tiene la iglesia, ¿no? Y así. Para el lado sur tiene el, el local del Poder Judicial, ¿no? Para el lado oeste, a ver, perdón, corrijamos, para el lado oeste está la municipalidad, para el lado este está la catedral, para el lado sur está el Poder Judicial y para el lado norte están entidades bancarias, ¿no? Voy describiendo de esa manera, ¿no? Y ahí dice los elementos más relevantes, aquellos que llaman la atención, por supuesto. Inicialmente podría ser ello, ¿no? Segundo, describir un poco sobre la pileta, ¿no? Sobre la estatua que está ahí de Atusparia, ¿no? O de los Uriaga, por ejemplo, ¿no? En fin. Segundo, ya describir el lugar, ¿no? Ya identificado ya y voy describiendo entonces detalladamente. Voy diciendo en qué, cuál es la forma, por ejemplo, de la pileta, ¿no? Cuál es la distribución que tiene la plaza. En este caso tiene, por ejemplo, áreas verdes, eh, tiene varios senderos por donde caminar, ¿no? Está construida en forma rectangular, en fin, ¿ya? Por eso ahí dice, hay que describir tanto físicamente si hay árboles, casas, caminos, calles, como afectivamente, qué nos evoca, qué nos sugiere. Tanto podemos hacer comparaciones con otros objetos o lugares. Si por ejemplo describimos el Huascarán, evidentemente para hacerlo más todavía literario, podríamos describir la grandeza del Huascarán, ¿no? Y hacer comparaciones, analogías, ¿no? Teniendo en cuenta mucho el mito que se ha escrito con respecto a el Huascarán. Si ustedes recuerdan, el mito se refiere a Wandy y Huáscar, ¿no? Dos jóvenes que se habían enamorado. Entonces, por ahí yo podría agregarle ese datito, ¿no? Y empezar a escribir. Por ejemplo, a ver, teniendo en cuenta que Huáscar dentro de este cuento era un guerrero, entonces podría decir, ¿no? Que el Huascarán se eleva como un guerrero, ¿no? Y está a la espera de defender su pueblo. Por ejemplo, lo estoy haciendo de forma literaria, ¿correcto? Podría decir más cosas todavía. Por ejemplo, como es blanco, diré que su alma es tan pura, ¿no?
como el blanco de su hielo, por ejemplo. Entonces voy agregándole así características que yo no quiera darle, ¿correcto? No solamente puedo hacer de la plaza, sino también de nevados, lagunas, ¿no? U otros lugares también que sean de mi preferencia. Para este caso lo estoy haciendo de estos dos elementos porque es muy conocido dentro de nuestro entorno. Por otro lado, es citar a los personajes, exacto. Personajes que tengan que ver justamente con ese lugar, ¿no? Para nuestro caso están Atusparia y Lusuriaga, ¿no? Y yo podría citar a ellos dos. O en el caso, como les había mencionado, asociar este lugar del Huascarán a la historia del mito, ¿no? O de la leyenda de Wandi Huáscar. Lo puedo asociar. ¿Para qué? Para sacar de ahí algunas cualidades que le pueda dar, ¿no? Al nevado, por ejemplo, ¿ya? Entonces realizo yo comparaciones, hago la descripción en forma general, ¿no? De todo ello. Ahora ustedes dirán, pero profesor, ¿cómo podría asociar la plaza a nuestros héroes? Recuerden que las plazas siempre han servido de luchas sociales como ahora las estamos teniendo. Entonces, por ejemplo, si ustedes revisan un poco en la historia, van a observar que nuestra plaza también ha sido testigo, ¿no? De luchas sociales anteriores. ¿De quién? De Atuspari, ¿no? Cuando Atuspari se rebeló ante el abuso de las autoridades. Entonces podríamos hacer esas menciones históricas, ¿no? Y citar, por ejemplo, y decir, ¿no? De la plaza. Si he descrito todo ello, podría empezar por decir, ¿no? En la Plaza de Armas de Huaraz. Tú, que has sido testigo de la batalla de- o de las manifestaciones o protestas de Atusparia. Tú, que con tu grito silencioso has ayudado a la rebeldía, ¿no? De nuestros indígenas, ¿no? O de nuestros, en este caso, conciudadanos. ¿Se dan cuenta? Entonces voy describiendo ahí y dándole algo más al lugar, ¿correcto? Esas referencias van a hacer de que nuestra atracción sea mayor todavía, ¿no? Para el lector. Y que, por ejemplo, alguien quiera quizá buscar dentro de la historia de Huaraz para saber si eso es cierto, ¿no? Algo le tiene que atraer y tiene que mover para que pueda realizar. Por último, describir los objetos. ¿Eso lo puedo hacer? Sí, también. ¿Qué función han cumplido? ¿Qué situaciones? Pero no se olviden que el lugar, de forma general, es la protagonista. Que yo puedo asociar a ciertos personajes, a ciertos objetos, el lugar, lo puedo hacer. Pero no deja de ser protagonista el lugar en forma general. Como yo lo he citado, como yo lo he dicho, no he asociado personajes. Pero el personaje no es lo que yo debo de describir detalladamente, pero sí hacer mención nada más, ¿correcto? Porque no olvidemos que el lugar tiene que ser el protagonista de mi descripción. Que pueda alternar citando personajes o citando objetos que sean representativos del lugar, sí, pero ahí nada más queda, ¿no? Sin hacer mucho detalle. Puedo hacer comparaciones, analogías, ¿no? Ciertas referencias, pero ahí nada más quedaría como una forma referencial. Tenemos acá, por ejemplo, este texto dice: el Puerto de Pisco aparece en mis recuerdos como una mansísima aldea cuya belleza serena y extraña acrecentaba el mar. Tenía 3 plazas. Acá está especificando, ¿correcto? Está hablando del puerto de Pisco, pero ya me está especificando ya. Tenía 3 plazas. Una, la principal, enarenada, con una parte, con una suerte de pequeño malecón, barandado de madera, frente al cual se detenía el carro que hacía viajes al pueblo.
Otra, la desolada plazoleta, donde estaba mi casa, que tenía por el lado de oriente una valla de toñuces. Y la tercera, al sur de la población, en la que había de realizarse esta tragedia de mis primeros años, ¿no? Miren cómo es que el autor está describiendo lo que él quiere escribir en este caso. Del puerto de Pisco nos está describiendo las tres plazas y cómo es que se veía. ¿Cuál es la sensación que nos está dando de las tres plazas? Evidentemente una sensación de algo conocido, no algo muy cotidiano dentro de nosotros. Está diciendo que es una aldea, nos está dando la sensación de algo pequeño, ¿no? No nos está dando una sensación de algo grande y nos está describiendo, por lo menos yo siento que esas tres plazas están casi juntas, ¿no? Entonces, y además es un lugar pues apacible, sencillo. Esa imagen está proyectándome Abraham Valdelomar en esta descripción. ¿Se dan cuenta? Ya nos está dando la atmósfera ya. Bien, acá pues te invitaría a describir, ¿no? ¿Cómo describirías este lugar? A ver, a partir de lo que estás viendo. Dirías, por ejemplo, que Huaraz es una ciudad que posee, ¿no? Nevados, ¿no? Una plaza, ¿no? Te dejo a criterio de ti. En ciertos, a ver, días tienen un clima soleado, ¿no? O lluvioso, en fin, ¿ya? Voy a dejar a criterio de la imaginación de cada uno el hecho de poder describir este paisaje que están viendo ustedes, ¿correcto? Los créditos son míos, es una fotografía que yo he tomado y que a veces, bueno, por una cierta afición, suelo tomar fotografías de esta manera, ¿no? Y en esta ocasión lo estamos utilizando para que ustedes puedan describirlo de cierta forma. Muy bien. Entonces, vamos imaginando cómo podría yo describir esto que estoy viendo. Luego tenemos la descripción de objetos. Ojo, yo he puesto acá tres objetos, ¿correcto? Pero evidentemente no son los únicos. También podría describir un celular, ¿no? Podría describir una televisión, un PlayStation, en fin, podría describir todo lo que nosotros conocemos como objetos. Estos tres son representativos, por supuesto. Veamos, a la descripción de objetos se le llama crinografía. La crinografía es la descripción de objetos que dirige la atención del lector hacia detalles importantes y dan verosimilitud al relato. Al describir un objeto se debe tomar en cuenta su nombre, el mismo que nos servirá para identificarlo y referirnos a él, así como sus características más importantes. Por ejemplo, acá yo tengo el cuchillo ceremonial Tumi. Lo estoy presentando, ¿no? Aquí yo tengo el lanzón, ¿no? De Chavín, lo estoy presentando, ¿correcto? Y luego voy por los detalles, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, el lanzón de Chavín, como la estela Raimundo o la cabeza clava, tienen detalles que nos presentan parte del pensamiento de los chavinos, ¿no? De nuestros antepasados. Entonces, eh, esos detalles son los que yo debería de describir, evidentemente. Ahora, ustedes también han visto un peluche, es cierto, ¿no? Pero ese peluche que ustedes han visto, esa muñeca mejor dicho, tiene ciertos detalles. Es decir, está vestida a la manera eh, de las de la vestimenta tradicional. Entonces, esos detalles, ¿ya? De la vestimenta tradicional son los que yo debo de resaltar. Es más, su peinado también en forma de trenza. Y eso ya lo hace especial, lo hace específico, lo hace diferente a otro tipo de muñecas que ustedes puedan conocer, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya estoy dándole ya ciertas características que debe de tener mi objeto, ¿ya?
Bien, ¿cómo se describe un objeto? Bueno, primero, describir hemos dicho que es como representar la realidad con palabras, es como una imagen que debemos de hacer, ¿no? Entonces, observamos con mucha atención y elegimos los detalles más importantes, como he mencionado, la trenza, la pollera, ¿no? Que tiene la muñeca, por ejemplo. En el caso del lanzón de Chavín, nos fijaremos pues en las formas que tiene, por ejemplo, de puma, serpiente, ¿no? En fin, todo ello, ¿ya? Después de seleccionar los detalles, se deben de organizar los datos siguiendo un orden, es decir, de lo general a particular, ¿no? Por ejemplo, diría que el lanzón de Chavín tiene una forma de ¿qué? A ver, vamos a poner de cuchillo, ¿correcto? Ya ahí está. Desde ahí empiezo y voy a bajar a describir. En el caso de la muñeca, evidentemente, este objeto es una muñeca, ¿no? Que tiene forma humana. Ahí está, lo estoy presentando ya de forma general y luego voy haciendo ya más detalles particulares, ¿no? O puedo partir de sus detalles específicos y luego decir al final qué es lo que he descrito, ¿no? Ahora, lo otro que puede hacer también es de los primeros planos al fondo o viceversa, ¿no? Igual, ¿no? Dar una imagen completa y luego detallar. De izquierda a derecha, ¿no? En la izquierda tiene esto, en la derecha tiene el otro, ¿no? En fin. Al escribir se debe de situar los objetos en un espacio con precisión, dice. Se deben de utilizar expresiones como a la derecha, junto a, al fondo, detrás de, en el centro, ahí está, ¿no? Esas precisiones. Por ejemplo, en el caso de la Estela y a Raimondi, vamos a tener que decir en la parte de arriba, en la parte del medio, en la parte de abajo. Esas son precisiones del lugar que tenemos que hacer, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el cuchillo ceremonial, también Tumi, igual, ¿no? En la parte de abajo, en la parte de arriba, ¿no? Si voy a describir el bazoquero, también lo mismo, o sea, debemos de tener en cuenta esa ubicación. ¿Por qué? Para ordenar nuestro texto, ¿no? Para ordenar nuestro texto. Ahora dice, selección y orden de los rasgos elegidos. Primero, de qué material está hecho, qué partes voy a describir y qué función cumple, ¿correcto? A ver, en, en el caso del material del cuchillo, del vaso ceremonial quero o de la estela Raimondi, ¿no? Nosotros podemos diferenciar. La estela Raimondi, la cabeza clava y también el lanzón de Chavín están hechos de piedra. Las partes que tiene, ¿no? Ahí ya voy haciendo detalles. ¿Qué función tiene? Por ejemplo, ¿qué función ha tenido la cabeza clava? ¿No? A ver, la pregunta de clase va a ser esa. ¿Qué función ha tenido la cabeza clava? ¿No? Dentro de las ruinas de Chavín de Huántar. Claro que era un centro ceremonial, no se olviden. Ojo que estoy hablando de un tema que todos debemos de conocer, y más por ser angashinos o guaracinos, ¿correcto? A ver, les pregunto entonces, ¿cuál ha sido la función de las cabezas clavas? Eso todo el mundo lo sabe, así que yo espero que lo puedan contestar en la clase, ¿no? Y también cuál ha sido la función del cuchillo ceremonial Tumi, por ejemplo, ¿ya? Eso es lo que también puedo escribir en mi texto, ¿correcto? Entonces yo se los dejo como tarea ahí, una tareita pequeñita. Ah, los recursos para descripción, bueno, puedo describir, por ejemplo, comparando, haciendo rasgos diferentes a los demás. Por ejemplo, la muñeca tiene rasgos diferentes a otro tipo de muñecas, ¿correcto? Un celular que yo pueda tener igual, va a tener rasgos distintos al otro. Cada objeto es distinto al otro, ¿ya? Entonces puedo comparar. ¿Qué puedo considerar? Bueno, puedo comparar, por ejemplo, el tamaño, forma, la materia, es decir, de qué está hecho, de piedra, de madera, de fierro, de oro, en fin, el precio. Puedo comparar la procedencia, ¿no? En fin, todo ello. Yo les pongo un ejemplo. Cuando ustedes buscan dos celulares, ¿qué es lo que hacen? Ponen a su frente, vamos a suponer, los dos celulares y empiezan a comparar, ¿no? Ah, ya, este es más grande, este es más chico, este tiene 15 centímetros, el otro tiene 12, su pantalla es más plana, el otro es más curva, ¿no? En fin,
O sea, estoy comparando. ¿Qué estoy comparando ahí? Características, ¿correcto? ¿Puedo comparar precios? Si este cuesta, por ejemplo, 2000 soles, el otro cuesta 1100, o sea, así. ¿Se dan cuenta? Este es de procedencia china, este es de estadounidense, y ahí está, estoy haciendo comparaciones, ¿no? Y bueno, también podría describir semejanzas o diferencias sobre dos objetos, ¿no? Y por último, ordenar, ¿no? ¿Por dónde voy a empezar? Voy a empezar primero por la forma, luego la materia, luego el precio, por último la procedencia, y así voy ordenando mi texto y voy haciendo las comparaciones, si es que quiero hacer comparaciones, por supuesto, ¿no? Ese puede ser un recurso que yo puedo utilizar al momento de hacer mis descripciones. Muy bien. Y acá tenemos un ejemplo, dice, la lavadora es un artefacto eléctrico cuya función principal es ahorrar esfuerzo, tiempo y dinero. En la actualidad, este aparato de carrocería multiforme tiene un tambor giratorio con orificios y una consola digital cuyo microprocesador programa el proceso de lavado según las características de las prendas. La puerta es el accesorio más significativo porque le otorga adicionalmente una característica estética. Esta puede ser esférica y transparente como un ojo que permite observar el lavado de las prendas al compás del movimiento del tambor, ¿no? Si ustedes tienen una lavadora podrían ver si tiene todas estas características. Por supuesto que las va a tener, y ahí está, nos está diciendo una utilidad o función principal. Evidentemente nos recorta el tiempo y el dinero de cierta forma. Bien, eso ha sido un recuento de todo lo que nos faltaba describir todavía, en este caso lugares y objetos, ¿no? Recuerda que nosotros tenemos una clase de reforzamiento donde vamos a afianzar estos conocimientos todavía. Espero que te haya gustado la clase y será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.